Muy bien, pues vamos a coger el tema otra vez desde la muerte de Alfonso XII. Alfonso XII muere en 1885. Y diréis, bueno, pues fenomenal, pues ahora reinará el siguiente rey. Ya, pero es que no había un siguiente rey por ahora. Él muere muy jovencito y María Cristina de Austria, sin que él lo supiera exactamente, estaba embarazada de 7 meses. Sin que él supiera si iba a ser un niño o una niña o si iba a ser un heredero o no. Él sabía que estaba embarazada, pero no sabía ni había nacido y no sabía si iba a ser un heredero o no. Pues bien, muere en 1885 y su mujer, María Cristina de Austria, estaba embarazada de 7 meses. ¿Y de quién? Pues de Alfonso XIII, muy bien. Cuando el rey muere y a los 3 meses el bebé nace, ese bebé ya nace siendo rey. Y me diréis, profe, ¿pero cómo va a haber un rey que tenga un día de vida? Pues sí, había un rey ya con un día de vida. De hecho, había un rey ya con 7 meses, porque prácticamente se sabía que iba a ser el heredero si era varón. Acordaos de la ley sálica que había en ese momento y demás. Pues bien, nace Alfonso XIII, pero claro, no podía reinar, evidentemente. Así que, ¿qué sucede? Pues como pasó en su momento con María Cristina de Borbón. ¿Os acordáis? Pues que la madre del rey no puede ser reina, tiene que ser regente. Y en ese momento María Cristina de Austria es regente de este país, desde 1885 hasta 1902, ¿vale? En ese momento de regencia de María Cristina, y de hecho en el lecho de muerte Alfonso XII le dice: María Cristina, recuerda, de Cánovas a Sagasta y de Sagasta a Cánovas, es decir, mantén en el gobierno, porque el rey tenía mucho poder para mantener en el gobierno los partidos que deseaba, a los liberales y a los conservadores, alternándose unos con otros. Y así hizo María Cristina de Austria. Ella mantuvo en el gobierno a esos dos partidos y hubo una estabilidad bastante notable durante esa época. Pero ¿qué sucedió? Que a partir de 1890-95 empieza a haber muchos problemas. ¿Qué problemas son estos? Mirad, nosotros nos quedaban en España muy poquitas colonias, ya que durante todo el reinado, los reinados anteriores, se habían ido perdiendo las colonias de Latinoamérica, después del descubrimiento de América que habíamos conseguido. Pues bien, en 1890 se sublevan las colonias de Marruecos, que teníamos unas colonias en el norte de África. En 1898 Estados Unidos consigue expulsar a los españoles de Cuba y de Filipinas, ¿vale? Que teníamos ahí dos colonias, pues los Estados Unidos entran y expulsan a los españoles, con lo cual perdemos las dos colonias, Cuba y Filipinas. Eso genera mucha tensión en la población. Esa tensión también consigue empezar a no gustar tanto la monarquía, es decir, siempre que hay problemas, pues a la gente le deja de gustar lo que está gobernando. Evidentemente, suele pasar así. Después, para más problema, en 1897 asesinan a Cánovas. Lo asesinan. Y años después va a morir Sagasta. Así que toda esa estabilidad política que había empieza a desmoronarse y derrumbarse. Finalmente, María Cristina, ya cuando su hijo cumple 16 años, Alfonso XIII, le hacen rey y empieza otra nueva etapa, que es justo cuando coincide con el siguiente tema de sociales de vuestro libro, que está aquí, que es el de el reinado de Alfonso XIII. Vamos a ello. Pues en 1902 se promulga a Alfonso XIII como rey. ¿Recordáis? Alfonso XIII es el hijo de María Cristina de Austria y de Alfonso XII, ¿vale? Muy bien, pues Alfonso XIII en realidad fue un niño bastante debilucho, bastante enfermizo, estaba muy apegado a su madre, tanto es así que mientras reinó él, su madre estaba cerca de él, y cuando su madre murió, él abdicó del trono 2 años después. Realmente tenía mucho apego a su madre y le costó bastante superar su fallecimiento. Pues bien, él se casa en 1905. ¿Y con quién se va a casar? Con Victoria Eugenia, que es la sobrina de la reina de Inglaterra en ese momento. Victoria Eugenia tenía una enfermedad que se denomina hemofilia. Esta enfermedad consiste en un problema en la sangre que hace que si te haces una herida te puedas fácilmente desangrar, entonces mueres. Entonces es una enfermedad bastante complicada porque no puedes hacerte ninguna herida en la piel, ya que la hemofilia lo que hace es que no coagule tu sangre, y al no coagular te desangrarías. Esta enfermedad es una enfermedad muy curiosa, es una enfermedad rara, que es una enfermedad no muy común y que la transmiten las mujeres pero no la sufren, es decir, nosotras somos transmisoras pero no la sufrimos. Podemos transmitirla o no,
pero no la sufriríamos. Entonces, una persona con hemofilia tiene una hija mujer, la podría tener, pero no la sufriría, pero si tiene un hijo varón, sí la podría sufrir. ¿Qué sucedió? Que se le avisó a Alfonso XIII de que Victoria Eugenia tenía esa enfermedad, pero a él no le importó. Él dijo que se iba a casar con ella de todas las maneras. Bien, se casan. Ahora os cuento después lo que pasa al hilo de esto. Ellos se casan en 1806 y durante el día de la boda, y os voy a contar una anécdota muy increíble, y además vais a ver las imágenes aquí a mi lado. Durante el día de la boda, un señor que era anarquista, es decir, que no quería para nada la monarquía en este país, decidió cometer un atentado. ¿Y cómo lo hizo? Desde la calle Mayor, desde el balcón de la cuarta planta de la calle Mayor, y esa calle y ese balcón sigue ahí, se puede ver, tiró un ramo de flores cuando pasaba la comitiva de los reyes, y dentro del ramo de flores había una bomba. Entonces la bomba estalló en ese momento. ¿Qué sucedió? No murieron los reyes, pero murieron 25 personas y más de 100 quedaron heridas. En ese atentado, que podéis ver en las imágenes que están aquí a mi izquierda, los reyes salieron ilesos, diciendo además que habían salido ilesos, y la boda continuó. Cogieron la comitiva, se marcharon y la boda continuó. Pero hubo, ya os digo, 25 muertos y 100 heridos debido a ese atentado. Eso como curiosidad. Muy bien, pues después de que se casaran y de que tuvieran varios hijos, resulta que la madre, Victoria Eugenia, transmite esa enfermedad de la que se hablaba, de la hemofilia, se la transmite a dos de sus hijos, a Alfonso y a Gonzalo. En ese momento Alfonso XIII decide renunciar completamente a su mujer y no quiere tener ningún tipo de trato con ella porque considera que ella es culpable de que sus hijos estén enfermos, a pesar de que le habían avisado con anterioridad. Pero bueno, en definitiva, eso hizo que Victoria Eugenia se encerrara bastante en sí misma. Bueno, hubo muchos problemas a nivel familiar, pero que no vienen al caso, solamente es para que sepáis un poco la situación, ¿vale? Y de que además sé que os gusta la historia por estas cosas que os cuento que son pues como la vida misma al final. Muy bien, a la hora de la política de Alfonso XIII, no tuvo tanta suerte con los gobiernos como tuvo su madre, la regente, y su padre Alfonso XII. En este caso, ya acordaos que Cánovas y Sagasta habían fallecido los dos, y durante el reinado de Alfonso XIII, en realidad se sucedieron 32 gobiernos. Recordad que tenemos una monarquía constitucional parlamentaria, donde se votaba más o menos de manera legal, que no era del todo así, a los gobernantes o a los dirigentes políticos. Pues bien, 32 gobiernos y cada uno de ellos bastante inestables. Pues bien, nos habíamos quedado, recordad que en 1902 empieza a gobernar Alfonso XIII y que todo empieza a estar un poquito más inestable. Tanto es así que, a pesar de que, además de lo que yo os he contado anteriormente y de ese descontento que había un poco con la monarquía, con la gestión del gobierno, un poquito con todo, suceden tres acontecimientos muy importantes. Mirad, comienza la guerra de Marruecos. Recordad que os había dicho en algún momento en un vídeo anterior que se pugnaba por el norte de Marruecos entre España y justo las colonias que teníamos allí en Marruecos. Bien, la guerra duró desde 1909 a 1927. Fueron muchos años de guerra. Pero bien, en 1909, cuando comienza la guerra, sucede la Semana Trágica de Barcelona. Este es un acontecimiento que marca un hecho muy importante, ya que es una revuelta popular en contra de que se mande a soldados españoles hacia la guerra de Marruecos, hacia el norte de África. Una revuelta popular bastante importante. ¿Qué sucede después? Esto es 1909. En 1921, recordáis que está lo de la guerra de Marruecos, se manda ya a los soldados, y en 1921 sucede el desastre de Anual. El desastre de Anual es otro de los acontecimientos más importantes de la época, ya que mueren 10.000 soldados españoles, además de una manera bastante desagradable, en el norte de Marruecos durante esta guerra. Anteriormente había habido una huelga general en 1917, así que contad. 1909 la Semana Trágica de Barcelona, 1917 una huelga general, que es una revuelta porque los obreros estaban pidiendo que se subieran un poco los salarios y que mejoraran sus condiciones. Recordad que las huelgas generales es una paralización total de todo el sistema económico y eso provoca bastante descontento y bastante malestar. Y después, en 1921, el desastre de Anual. Con lo cual, en esta situación sociopolítica y socioeconómica, el reinado de Alfonso XIII está empezando a derrumbarse.
no todo el mundo está contento con la monarquía ni con la gestión que se está haciendo, hasta que en 1923 se realiza un golpe de Estado con el favor del rey, porque el rey acepta que se haga ese golpe de Estado por parte del general Primo de Rivera. Y aquí comienza otra etapa histórica, que es la dictadura de Primo de Rivera. Pues bien, en 1923, como os contaba, comienza la dictadura de Primo de Rivera. Mirad, la dictadura, ya creo que más o menos todos sabéis en qué consiste, pero en realidad lo que sucedió fue lo siguiente: el rey estaba muy desprestigiado, no había muchos apoyos a la monarquía y el gobierno estaba bastante desestructuralizado, o sea, había bastante inestabilidad. Pues con el apoyo del rey, Primo de Rivera da un golpe de Estado, e insisto que con el apoyo del rey. Sin embargo, el rey deja de tener prácticamente poder, porque la dictadura de Primo de Rivera, como cualquier dictadura, lo que hace es lo siguiente: eliminar la Constitución, ya no hay Constitución; elimina los partidos políticos, ya no hay partidos políticos, porque él asume todas las competencias, todas las decisiones y todos los poderes. Se limitan los derechos individuales de las personas. Y lo que os decía, apenas el rey tiene importancia, aunque le apoya, pero en realidad como el que manda más en ese momento de dictadura es Primo de Rivera. Cosas que se lograron en este momento: bueno, pues se gana la guerra de Marruecos y se hacen ciertas obras públicas, como la creación en 1924 de Telefónica y de Correos, como instituciones públicas que ahora todos sabemos en qué consisten. Pero más adelante, en 1829, entre 1829 y 1830, el rey le retira su apoyo a Primo de Rivera y finalmente Primo de Rivera desiste. Si bien es cierto que quiso transformar su dictadura en un partido político, al final eso no funciona y termina por desistir y por marcharse, por renunciar al gobierno y a la dictadura en su momento. Pues bien, ¿qué sucede cuando Primo de Rivera deja de manejar todo el poder y se acaba la dictadura? Pues que Alfonso XIII intenta establecer otra dictadura con otra persona al mando, pero finalmente no se puede llevar a cabo. Su persona ya estaba bastante maltrecha, la monarquía ya estaba bastante maltrecha, y él decide establecer otra vez de nuevo la Constitución y llamar de nuevo a elecciones para que la gente pueda votar. Os podéis imaginar qué ha pasado: tanto descontento con la monarquía, con los partidos políticos que había, después con la dictadura dentro de una monarquía. Pues ¿qué sucede? Que después de las votaciones lo que pasa es que republicanos, socialistas y nacionalistas se alzan con la victoria en las urnas en 1931. ¿Os acordáis que os dije que la madre de Alfonso XIII moría en 1929? Pues sí, en 1929 moría, y en 1931, debido a esta victoria electoral y bueno, pues a que ya no podía continuar más en el poder, se exilia Alfonso XIII y volvemos otra vez a una república. Si hubo una primera república en su momento, ahora en este año, en 1931, se establece la Segunda República.